Illumination es uno de los estudios de animación 3D más sobresalientes de los últimos años. Es responsable de la creación de franquicias tan populares y queridas como Mi Villano Favorito y su spin-off Los Minions y los fabulosos musicales de Sing. Eso sin contar el tremendo éxito que anotaron al producir la película de Super Mario. Sin embargo, muchos críticos acusan a esta empresa de una latente falta de originalidad. Es por eso que Pato, su más reciente producción, puede que sea la evidencia que Illumination es algo más que los Minions y las películas inspiradas en las obras del Dr. Seuss o en videojuegos. Con esta película, los críticos pondrán a Illumination en el mismo altar en el que ponen a Pixar o a DreamWorks. Pronto lo descubriremos. Hola, soy Julie de Atomo Network y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 37 datos que tienes que saber de patos. Así que comencemos. Hajime Masho. Número 1. Patos es una película animada en CGI de aventuras y comedia para toda la familia, producida por Illumination y distribuida por Universal Pictures. Fue dirigida por Benjamin Runner en colaboración con Guy Luhamsi y en su idioma original cuenta con el talento vocal de Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Awkwafina y Danny DeVito. Número 2. Según podemos observar en algunos avances y algunas sinopsis, la película trata sobre una familia de patos silvestres sedentarios que viven en un estanque en Nueva Inglaterra. Esta familia está conformada por Mac, el papá, Pam, la mamá, Dax, el hijo mayor, y Gwen, la hermana menor. Pese a que Mac, el papá, le gusta la vida que llevan, Pam, que es la mamá, y los niños quieren recorrer el mundo luego de que los visita una parvada de patos migrantes, razón por la cual deciden hacer una ruta migratoria hacia Jamaica, haciendo escala por Nueva York. Sin embargo, y debido a lo improvisado del viaje, estos patos se verán envueltos en un montón de aventuras en la Gran Manzana. Número 3. Aunque esto no es una clase de ornitología, que ni yo misma sabía el término, hay que resaltar que los patos silvestres son una especie de ave que se encuentran principalmente en el hemisferio norte del continente americano. Se caracterizan por el hecho de que son muy fáciles de diferenciar a los machos de las hembras, pues los primeros son más llamativos, ya que tienen una cabeza con un plumaje verde y un plumaje blanco con forma de collar, en el cuello obviamente, mientras que las hembras son más pequeñas y tienen plumas café. Número 4. El primer avance de patos coincidió con el estreno de la película de Super Mario Bros. Número 5. Esta es la segunda película de Illumination cuya pista sonora fue compuesta por John Powell. La primera fue Lorax del 2012. Número 6. El ilustrador y animador francés Benjamin Runner es el director de Patos. Ya es un cineasta veterano, pues dirigió las películas animadas de Ernest and Celestine en 2012 y El Gran Zorro Feroz de 2017. Número 7. Una de las razones por las que Illumination quiso que Benjamin Runner dirigiera esta película fue porque les gustó el trabajo visual que hizo en Yellow Bird, que fue una producción franco-belga y que curiosamente tiene una trama muy parecida a la de Patos. Número 8. Según cuenta el propio Runner, él toma inspiración de los animales salvajes que son naturalmente muy expresivos, pues eso le permite crear señas particulares y distintivas para sus personajes. Número 9. Patos también ha sido comparada con la película animada de Netflix de 2018, Pato Pato Ganso, pues ambas tratan sobre un grupo de aves que tienen que emigrar y que en el trayecto tienen toda clase de aventuras. Número 10. En el primer avance de Patos y casi al final se puede escuchar la canción Survivor del grupo Destiny Child, de donde salió Beyoncé. Este sencillo encabezó la lista de popularidad en el año 2001. Número 11. En su idioma original, Danny DeVito interpreta al tío Dan. Esta es la segunda ocasión en que Danny DeVito hace un trabajo de doblaje para una película de Illumination. La primera fue en el Lorax, en donde dobló a Lorax. Número 12. También será la segunda ocasión en que el actor Keegan-Michael Key colabora con Illumination. En Patos interpreta a Delroy, un loro con acento jamaiquino. Este actor también hizo la voz de Toad en la película de Super Mario.
Número 13. El guión de Patos corrió a cargo de Mike White, que dentro de sus trabajos más destacados se encuentra el libreto de School of Rock, la creación de la serie White Lotus, y curiosamente también fue el responsable de escribir el libreto de la película de Emojis del 2017. Número 14. Existe un segundo avance musicalizado con la canción Out of the Woods de la cantante Taylor Swift. Taylor Swift también hizo trabajo de doblaje en la película de Lorax en su idioma original, pues dobló al personaje de Audrey. Número 15. La imparable Aquafina hace la voz de Pichón, una paloma que lidera una banda de aves en Nueva York. Esta es la tercera vez en que Aquafina interpreta un ave en una película animada. La primera fue en la cinta Cigüeñas, una historia que no te contaron, del 2016, y la segunda fue en la película live action de La Sirenita del 2023. Número 16. Esta es la primera película del estudio Illumination, que es una historia original que no está basada en una franquicia preexistente desde Sing de 2016, por lo que este estudio lleva 7 años sin crear una nueva propiedad intelectual. Número 17. Con motivo del Día de Acción de Gracias, la película de Patos se promocionó con un pequeño spot televisivo en donde los personajes de la película cantaban I love you, always, forever. Número 18. También los personajes de Patos promocionaron el jabón líquido Down Platinum, que además de servir para lavar los platos, también es usado por la sociedad sin fines de lucro International Bird Rescue para bañar a las aves que tuvieron la desgracia de caer en un derrame de petróleo. Número 19. La película de Patos se presentará en cines con el cortometraje Moon, protagonizado por Vector y los Minions. Número 20. Durante los avances vemos que los patos están muy preocupados de ser servidos como pato a la naranja. ¿Y quién no? Este es un estofado típico de la gastronomía francesa, cuyo origen se encuentra en varios recetarios del siglo XVIII y es un platillo bastante solicitado en los restaurantes de lujo. Número 21. Después de su estreno en cines y como producto de un acuerdo entre Universal y Netflix, Patos estará disponible primero 4 meses por el servicio de streaming Pickup, que es propiedad de Universal, para después pasar otros 10 meses en el servicio de streaming Netflix. Número 22. Los personajes de Pato también promocionaron los sándwiches submarinos de la franquicia de comida rápida Jersey Mike's. De hecho, en el comercial aparece el tío Dan y el actor que lo interpreta, Danny DeVito. Número 23. También hay varios videos promocionales de la película hechos por Illumination, en donde una botarga con forma de buen hace toda clase de travesuras. Número 24. Los Minions también están emocionados por esta nueva película de Illumination, y en otro video promocional aparecen disfrazados como patos, solo que el Minion Stuart comete la indiscreción de disfrazarse de cocinero asustando a Gwen. Número 25. En otra escena de los avances vemos que Mac y Gwen son tragados por un bagre o pez gato. En el continente americano estos peces se encuentran en corrientes de agua dulce, y aunque puede ser poco fortuito este dato, nos da una pista de qué otros lugares visitarán los patos, como veremos a continuación. Número 26. Parece que los patos también visitarán el estado de Florida, más concretamente el Parque Nacional de Everglades, pues en su travesía se hacen amigos de una garza llamada Erin, que es interpretada por la actriz Carol Kane. Las garzas y los bagres son algunos de los animales que se pueden encontrar en Florida. Número 27. Hacer una escala en Florida tiene mucho sentido, pues la distancia que hay de Florida a Jamaica son 1145 kilómetros en línea recta. Número 28. El temor que tienen los patos de que la garza Erin se coma a sus crías es completamente real. Existen registros de que estos animales, cuando no encuentran otra presa, se alimentan de aves más pequeñas. Número 29. En su doblaje al español latino contaremos con el talento de Alfonso Herrera. Como Mac Herrera es conocido por haber doblado a Ted Wiggins en la película El Lorax, a Crypto en la película de DC La Liga de Supermascotas y a Baki Hanma del anime Baki. Empezamos el conteo regresivo con el dato número 30. La gran actriz mexicana Fernanda Castillo interpretará a Pam. Número 31. Carla Medina hará la voz de Pichón. Medina también ha doblado a otros personajes que en su idioma original fueron interpretados por Aquafina, como el dragón Sisu de Raya y el último dragón, y la gaviota Scooty de la película live action de La Sirenita. Número 32. El comediante de stand-up Frank Hevia hará la voz del pato Gogo. Número 33. Es posible que escuchemos al gran Humberto Vélez en el papel del tío Dan. Si bien no está
está confirmado 100%, su voz se escucha en algunos avances. Número 34. También es probable que escuchemos a la gran Magda Giner en el papel de la garza Erin. Número 35. Para promocionar la película, la empresa Nike, en colaboración con la Universidad de Oregon, cuya mascota se llama Duck, lanzaron varias prendas deportivas con los personajes de Patos. Número 36. Originalmente, Patos se iba a estrenar el 30 de junio de este año, pero en Estados Unidos su estreno se aplazó para el 22 de septiembre. Por otro lado, la premier de la película se estrenó en la conferencia Vue de Turín en Italia el 19 de octubre de 2023. Y hemos llegado al dato número 37. En México, Patos se estrenará el 14 de diciembre. Como dato extra, resulta curioso que esta película se estrene el mismo año en la que se estrenó Super Mario, pues muchos conocimos este juego por el cartucho doble de Nintendo que además de incluir Super Mario clásico, también tenía Duck Hunt. ¿Y qué animales cazas en este juego? Pues a unos patos silvestres como los de la película. Y cuéntanos, ¿cuál es tu película de Illumination favorita? ¿Crees que Illumination está a nivel de Pixar, Disney o DreamWorks? Háznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para recibir las notificaciones. Soy Julie de Atomo Network. ¡Nos vemos! ¡Jane!